Gracia y paz, carísimos hermanos, que el Señor sea bendiciendo sus vidas en este día de reposo que el Señor nos ha regalado para venir ante su presencia y deleitarnos de su amor, sabiendo que Él nos toma en el hueco de su mano para levantarnos y fortalecernos cada día, sabiendo que Él ministra nuestro corazón para que su pueblo lo honre y haga las cosas conforme a su propósito. Siguiendo con el tema, preparando mi corazón para la cena del Señor, cuán importante es que éste sea transformado, que éste sea limpiado para la gloria del Eterno y poder presentarnos en comunión y en armonía delante del Padre Celestial para disfrutar de esta cena. Es por eso que hoy debemos preguntarnos, ¿qué sabemos de Jesús de Nazaret? Es el tema que nos corresponde y que bajo la dirección divina anhelamos poder reflexionar sobre él, basado en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51. Pero también es necesario, mis amados amigos y hermanos en la fe, que podamos comprender que esto no sería posible, estas reflexiones, sin la gracia, sin el amor y sobre todo, sin la palabra viva de ese Dios maravilloso al cual servimos. Es por eso que yo les invito a que juntos pongamos este tema en oración y Él ministre nuestras vidas para honra y gloria de su nombre. Amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, venimos ante tu presencia en esta mañana para que seas tú tomando el control de nuestras vidas y sobre todas las cosas seas sellando los labios de este tu siervo, Señor. Que lo que hoy nos traes bajo tu enseñanza, Señor, sea para que tu pueblo se edifique y conozca más de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que cada día podamos conocerlo en esencia, en su naturaleza divina, Señor, a fin de que podamos ser verdaderos seguidores de Cristo tu Hijo, Señor. A fin de que tu Espíritu, oh Dios maravilloso, sea tomando el control de nuestras vidas y sea manifestándose en cada cosa, en cada pensamiento, en cada acto que hacemos en nuestra vida. Padre Celestial, gracias por ese gran privilegio que nos das, día tras día, de poder compartir de tu palabra y también de edificarnos junto a nuestros hermanos del grupo, a través de las oraciones y a través de los temas de reflexión, Señor. Hoy te entregamos este tema en tus manos, Señor, para que seas tú el que usa este tu siervo como instrumento de tu labranza, Señor. Porque hoy queremos conocer más de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de tener más intimidad contigo. Te agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, cuán importante y necesario es para un siervo, un hijo de Dios, entender qué es lo que sabemos de Jesús de Nazaret. La única forma de conocer mejor es a través de las Escrituras. Y en el libro de Juan capítulo 1, versículo 43 al 51, el texto base que hoy nos guía, podemos visualizar que la palabra nos enseña cuando dice: al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?
Ven y compruébalo tú mismo, le respondieron Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Versículo 48. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera, antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso? ¿Solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: y les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Es importante comprender, mis hermanos amados, al igual que Natanael, nos preguntamos: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? O nos preguntamos: ¿puede venir algo bueno de Ecuador, de Haití, de Quito, mi ciudad? ¿Puede algo bueno salir de África? Como creyentes estamos llamados a seguir a Jesús. ¿Pero qué significa seguir a Cristo en el contexto de hoy en día, en donde el prejuicio y la parcialidad están fuera de control, en donde el racismo se presenta cada día, al igual que en observancia de la palabra de Dios? Y cuando alguien trata de compartir del buen evangelio, lo tildan de fariseo. Por eso dice el refrán: nadie es profeta en su propia tierra. Y todo se ha descontrolado. Y nos preguntamos nosotros también: ¿puede venir algo bueno de Ecuador, mi país? Quizás no hemos comprendido, no hemos visto el contexto de lo que significa ser siervo de Dios, de seguir a Jesucristo. Y Natanael también estaba ciego por sus prejuicios y favoritismos. No podía ver ni oír el entusiasmo de Felipe, que quería compartir algo maravilloso, algo especial, algo diferente, que iba a ser de gran alegría al corazón de Natanael. Y en todo este contexto estamos viendo cómo Jesús, en el trayecto de su vida, va sumando discípulos. Ya contaba con sus primeros 4, ahora era el turno de Felipe, el quinto hombre en seguir a Jesús, quien al igual que los primeros 2, de inmediato fue a buscar a alguien más, fue a buscar a Natanael. Vemos que Jesús tomó la iniciativa con Felipe, y que éste, al darse cuenta de quién era Jesús, el Mesías tan esperado, salió a buscar a su amigo para llevarlo a Cristo. No quiso él únicamente disfrutar de caminar con el Mesías, con el Maestro, quiso que Natanael también tuviese ese gran privilegio. Por eso, mis amados hermanos, es importante que nosotros podamos leer atentamente el texto, para que el Señor nos dé la suficiente sabiduría, y sin lugar a dudas, sea Él la gran fuente de toda verdad y de todo entendimiento, conforme al raciocinio de la palabra de Dios. Sí, mis hermanos, cuán valioso y cuán importante es analizar cuando Felipe y Natanael conocen a Jesús. Y es por eso que el Evangelio de Juan es un evangelio muy rico, simbólico y litúrgico al mismo tiempo. El Evangelio de Juan nos muestra a Cristo como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, y también nos muestra la deidad de Jesucristo. Y es por eso que empieza así, al día siguiente o al siguiente día. Aquí estamos mirando ya a los destinatarios, aquellos que tenían acceso a los otros 3 evangelios sinópticos, como es el libro de Mateo, Marcos y Lucas, o por lo menos algunos de los otros evangelios. Pero dado su desconocimiento acerca de esta parte de la historia, es que le pidió a Juan
que le narrara. Al ser este el caso, mis amados hermanos, podemos apreciar en el primer capítulo de Juan, como éste nos relata las distintas anécdotas que corresponden al día a día de la primera semana del ministerio de Jesús. Algo que solo alguien que estuvo presente en ese tiempo podía contar con tanto lujo de detalle. Podemos observar la sucesión de días en los versículos 19, 29, 35, 43 del capítulo 1. Las referencias de tiempo que vemos desde el capítulo 2 ya no se corresponden con la primera semana del ministerio de Jesús, sino con otras semanas. Tanto Mateo como Marcos comienzan a narrar lo que pasó después de que Jesús llegó a Galilea. Y ellos así lo dicen, después del encarcelamiento de Juan el Bautista en Marcos 1:14. Pero también vemos que Juan nos cuenta muchas cosas más, las cuales sucedieron antes de aquel acontecimiento. Podemos mirar, mis amados hermanos, en estos pasajes bíblicos, las referencias geográficas. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿de qué manera influye o afecta que yo conozca las referencias geográficas si quiero conocer a Jesús? Pero el capítulo 2 de Juan, podemos apreciar que él se dirigía a Caná de Galilea. De allí iría hasta Jerusalén. Y en el capítulo 3 de Jerusalén, luego a la charla con Nicodemo, vuelve a estar en el mismo lugar donde lo encontramos en este momento, en Judea. Es en este lugar en cual vemos que Juan todavía sigue bautizando, aunque Jesús ya había ido y venido por varios lugares. Todos estos pequeños detalles, para muchos insignificantes, no aparecen en los otros evangelios. Por lo tanto, mis hermanos, más allá del evangelio espiritual que todos vemos, el de Juan es un evangelio muy rico en detalles y anécdotas, los cuales no lo encontramos en los sinópticos. Por eso es, mis hermanos, importante ponerle la debida atención para lograr enriquecernos ese conocimiento de la palabra de Dios, tener ese encuentro y conocer quién es Jesús de Nazaret desde la perspectiva juanina. Qué hermoso y maravilloso tiene que haber sido cuando Felipe y Natanael conocen a Jesús. Y cuando Jesús se propone salir para Galilea, comienza a dar los primeros pasos para asistir a la boda de Canaán. Pero antes irá al encuentro de sus próximos 2 apóstoles. Cuán bueno es ver que todo estaba contemplado y planificado en el propósito de Dios, que nada era hecho al descuido, ni el más mínimo detalle. Él estaría en las bodas, pero no solo habría 6 personas a su lado. Es por eso, mis amados hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, al leer que Jesús se había propuesto partir, nosotros debemos entender que había algo más que una simple decisión. Sí, mis hermanos, había algo más que una simple decisión, había un objetivo claro, una meta concreta. Y cuán interesante sería seguir el ejemplo de Jesús, cuán productivo y nutritivo debería ser para nuestro espíritu el conocer quién es Jesús de Nazaret en nuestra vida. Es así que si pudiésemos planificar, además de ir haciendo lo que nos viene conforme al designio del Señor, no tendríamos tantos obreros cansados de nuestra iglesia, personas corriendo todo el tiempo, afanados por la vida, sin lograr las metas o anhelos que ellos tienen. Y es algo que llama la atención, muchas veces, que todos sabemos que Dios planifica las cosas, pero aunque siempre estamos hablando de sus planes, no siempre nos ponemos o nos proponemos imitarlo en ese aspecto. No nos damos el tiempo para planificar y poner nuestros planes delante del Señor. Cuando encontró el Señor a Felipe y le dijo, sígueme, es por eso que
Vemos que Jesús no lo encontró de casualidad en el estudio previo. Podemos mirar la omnisciencia de Jesús, algo que también era manifiesto en el Padre. Y Felipe era parte del plan de Jesús, así como también lo eres tú, mi amado hermano, hermana, en la fe. Cuando Él te llamó, bien harías en hacer lo que Felipe hizo. Jesús no esperó que Felipe lo siguiera por sí solo, ni siquiera que lo guardara. Fue Jesús quien salió al encuentro, quien tomó la iniciativa. No sabemos nada sobre si hubo algún tipo de relación o conocimiento previo entre Felipe y Jesús, pero lo único que nos interesa saber, y que sí sabemos, es que Felipe no se negó a seguirle. Y el secreto para conocer a Jesús está ahí, en no negarse a seguirle, sino más bien conocerle en la intimidad, en su caminar diario, en nuestra vida cotidiana. Más allá de las incógnitas que pueda representar, mis amados hermanos, el seguir a Jesús, hay algo que sí sabemos, y es que la mirada de Jesús, su llamado y el poder de sus palabras no pueden pasar desapercibidas de nuestra vida ni por alto. Todo aquel que busca a Dios tiene que hacerlo necesariamente a través de Jesús, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Es el único nexo que lleva al Padre. Y no podemos darle la espalda, porque nadie que se niegue al llamado de Cristo podrá ser llamado discípulo, o podrá tener ese encuentro personal con el Padre. Esta es una cuestión de decisión, es una cuestión de vida o muerte. Sí, mis hermanos, recibir a Jesús es una decisión de vida o muerte. Pero no hablo de la vida física, de la muerte física, hablo de la vida espiritual, de una vida eterna, o de una segunda muerte en el lago de fuego. Y es ahí cuando nos nace la pregunta: si tú ya has tomado la decisión de seguir a Jesús, ¿por qué no tomas la decisión de servir a Jesús, de ser un instrumento de su labranza? ¿Por qué no tomas esa decisión, mi amado hermano? Y es ahí cuando vemos levantarse a Felipe, un hombre que era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Betsaida significaba casa de pesca. Era una ciudad cercana a la costa oriental del mar de Galilea. Y muchas veces confundimos esta ciudad con otra llamada Betsaida Julia, nombre puesto por el tetrarca Felipe en honor a la hija de Augusto. Pero esta última estaba situada en el extremo nororiental del mismo lago. Pero mis amados hermanos, vemos en el texto que los 3 discípulos eran de ahí. Y no era casualidad, Felipe, Andrés y Pedro. Y no era casualidad, mis hermanos. Por eso, cuán agradecido debería estar Natanael cuando Felipe lo encontró. Y en Felipe podemos apreciar al tercer evangelista del Nuevo Testamento. Anteriormente ya Andrés y Juan habían hecho lo propio al buscar a sus hermanos. Felipe hizo un poquito más, buscar a alguien que no era de su sangre. Sí, mis hermanos, quizás esa es la parte esencial que a muchos nos falla, que queremos movernos únicamente dentro de nuestro círculo de amigos, de familia, y dejamos que el mundo siga perdiéndose cada día. Y Felipe pudo entender que había encontrado al Mesías, al ungido de Dios. Alguien podía conducirlo por el camino de Dios, pero no se quedó conforme con solo atesorar para él esta información. No fue egoísta. Él entendió que lo que se recibe de gracia debemos darle. Felipe hizo algo más. Sí, mis hermanos,
Fue a buscar a otro para compartirle ese encuentro maravilloso, ese hallazgo que había llegado a su vida. Y lo hizo de manera natural, así como tú y yo deberíamos hacerlo. Es cierto, mis hermanos, que Felipe sería un apóstol, pero de momento solo era alguien que conoció a Jesús. No había sido llamado para ser apóstol todavía. No había sido bautizado con el Espíritu Santo. No había recibido ninguna comisión de parte de Jesús. Mas, sin embargo, este simple hombre habló y alguien más pudo acercarse a Jesús. Y esa es la esencia del verdadero evangelismo, hablar de Jesús, no de nuestra vida. Así de simple, así de práctico. Dios nos llama a hacer lo mismo. Dios nos llama a que evitemos poner excusas, a que no digamos yo no tengo ese don. Y si aún así fuese cierto que no tenemos ese don, no es una buena excusa. No es excusa, mis hermanos. Jesús, no les habló a las grandes multitudes, sino a un solo hombre, a Natanael. Tenemos muchos alrededor nuestro que necesitan que alguien más los lleve a Cristo. Yo te pregunto, mi hermano, edificados en la palabra, ¿seguirás tú el ejemplo de Felipe o esperarás que alguien más les hable? Dios espera que tomemos la responsabilidad, que tengamos el valor y que cumplamos nuestra parte. Dios nos llama hoy, en este día, y te dice, ve y haz como Él te pide, ya que eso es lo que Él espera. Así nos dice la palabra del Señor. Porque hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Hemos visto ya en otros pasajes bíblicos cómo Felipe y Natanael conocieron a Jesús. Cómo se cumplió las profecías que de él se habían escrito. Sí, mis hermanos. Es por eso que a través de estos tiempos podremos escudriñar el libro de Hebreos para ver ese arreglo magistral sobre las profecías de Jesús y cómo se cumplieron en él. Porque es la única forma de aprender y conocer más y sobre todo tener esa coinonía con Jesús. Y sobre todas las cosas de preparar nuestro corazón para la cena del Señor. Y debemos hacer énfasis en esta palabra, en esta frase, hemos hallado. Claramente indica que no había ningún tipo de dudas en Felipe. Él lo creyó, lo supo y lo anunció. Pero fue todavía más allá. Lo afirmó ante alguien que no creyó demasiado, quien le puso peros y argumentó en contra de tal afirmación. Sin embargo, la convicción de Felipe fue firme y duradera. ¿Y cómo está tu convicción? ¿Cómo está tu convicción, mi amado hermano? No se trata de hacer una bibliografía de la vida de Jesús, sino de tomar en consideración ese ejemplo que nos dio, en los lugares en los cuales Él vivió cada día con su pueblo. Jesús nació en Belén, como lo dice en Lucas 2:6-7, pero su madre era de Nazaret, Lucas 1:26, y su padre de Belén, Lucas 2:3-4. Después de una serie de traslados de su familia por diferentes circunstancias, se terminó instalando en Nazaret, donde vivió por varios años con su familia. Pero es necesario que veamos cómo fueron esos traslados. De Belén, en Lucas 2, versículos 6-7, dice, fueron hacia Jerusalén para ser presentado en el templo. En este punto es posible que haya vuelto a Belén y que el ángel les hablara para huir a Egipto. Algo de lo cual el Evangelio de Lucas no habla. Y estuvieron un tiempo allí, hasta la muerte de Herodes, y luego volvieron a Nazaret, como nos dice en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 13-23.
Más tarde, luego de idas y vueltas, ellos se radicaron permanentemente allí en Nazaret. El viaje que se narra en Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52, solo fue temporal y por la fiesta. Es así que hasta donde la Biblia nos muestra, Jesús estuvo allí hasta el momento de iniciar su ministerio. Es por eso que a Jesús se lo llama en tantas ocasiones Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret. Otra parte importante de conocer de Jesús es que era el hijo de José. Esta es una referencia difícil de entender para muchos, a menos que consideremos que ambos hombres pudieran conocer al Padre de Jesús. Pero definitivamente esto no es imposible de probar. Podríamos en este punto, mis amados hermanos, hacer una larga lista de suposiciones, pero lo mejor es admitir que fue creado. Lo mejor es admitir que esta referencia está fuera de nuestra comprensión. Aún así, mis amados hermanos, esta argumentación es digna de ser tenida en cuenta para quienes servimos al Señor. Esto es lo que vemos cuando a Pedro se lo llama hijo de Jonás, o cuando a Santiago y a Juan se les llama hijos de Zebedeo. Y en la Biblia encontraremos muchas referencias. Tal vez esta última sea la mejor explicación para nuestro alcance. Cuando a Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Aquí comienza la argumentación de este israelita Natanael, refutando la afirmación de Felipe. El primero entiende que lo que le dice el segundo no es posible. ¿Por qué Natanael le dice esto a Felipe? Bueno, mis amados hermanos, la explicación es más que obvia. Las profecías no decían nada sobre este lugar, Nazaret, por lo que un conocedor de las Escrituras como él no podía identificar a esta ciudad como posible origen del Mesías. Tal vez una buena enseñanza en este punto sea la de no dar nada por sentado o por imposible, y menos cuando hablamos de lo que Dios puede hacer en las personas. Hay muchos conocedores de la Biblia que creen saberlo todo en cuanto a Dios, pero que no pueden verlo a Él ni a su obra por estar sus mentes cerradas en posiciones y estructuras de pensamiento rígidas. Este tipo de posiciones permeables nos llevan a un estancamiento en la fe, más que a un crecimiento espiritual, algo que termina volviendo frías a las personas respecto de la verdadera fe. Viendo esta condición o situación en la que muchos se encuentran, tal vez podamos hacer una mirada hacia nuestro interior y preguntarnos, ¿cuál será nuestra postura delante de Dios? ¿Cómo estoy enfrentando las situaciones de la vida? Es por eso necesario que para conocer a Dios, primero debemos conocer a su Hijo, a Jesús de Nazaret, para que nos guíe en su verdad y a una fe siempre fresca, siempre nueva, para que nunca perdamos nuestro primer amor, para que nuestra fe sea siempre como la de un niño, auténtica, verdadera, creyendo y confiando en aquel que todo lo puede. ¿Será así nuestra fe? Anhelamos en el amor del Señor que así sea nuestra fe, mis hermanos. Es por eso que Felipe le dijo, ven y ve. Ante tal invitación de venir al Señor, ¿podrá alguien brindar una oposición tan fera como la de Natanael? La mejor respuesta, la más sabia de todas siempre será, ven y ve. La experiencia de conocer a Jesús puede derribar cualquier argumento en contra de la fe. Por lo tanto, más allá de las palabras, debemos en lo posible intentar brindar la posibilidad de la experiencia personal con Él. La fe, mis amados hermanos, edificados y amigos oyentes, muchas veces puede prestarse a confusión. La gente puede tener ideas equivocadas. Y por otro lado, siempre encontraremos alguno que intente argumentar en contra. Para todos los casos, explicar y argumentar nunca será una mala idea. Pero hay veces en que las charlas resultan infructuosas y cansadas.
Es mejor clamar al Señor a través de Jesucristo su Hijo, porque así nos dice su palabra: y todo lo que pidan a mi Padre, pídanlo en mi nombre. En estos casos lo mejor será no perder el tiempo ni las energías en discusiones. Eso a veces cierra más las puertas antes que abrirlas. En su lugar mejor es que podamos orar más para que nunca esa persona se siga perdiendo. Es mejor brindar un buen testimonio y aguardar y dar con el momento adecuado, llevando las palabras justas. Dios siempre nos proveerá de esas palabras, y sobre todo Dios nos proveerá de esas oportunidades cuando tú tienes el anhelo y el deseo de conocer a Jesús. Él se podrá manifestar en nuestra vida. Y por último, mis amados hermanos, debemos entender que la conversión depende solo de la persona y de su relación con Dios. No podremos hacer nada más que mostrarle la verdad. Intentar convencer a cualquier costo, obligar a la persona a cualquier decisión o manipular sus sentimientos no la llevarán a una entrega auténtica, por lo que de nada servirá. Seamos sabios, mis hermanos. No busquemos convencer, sino solo presentemos a Jesús para que la gente conozca a Jesús y a Dios el Padre. Y el Espíritu de Dios se encargará de tocar y obrar los corazones hasta hacerlos dóciles, porque Él es quien nos convencerá de justicia y de juicio y de pecado, como nos dice en Juan 16:8. Dejemos que sea Él quien obre para que así veamos resultados auténticos y por tanto duraderos. Es por eso necesario que demos gracias a Dios por la posibilidad que nos da de llegar hasta Él y conocer mejor de su palabra. Conocer a Jesús involucra compartir el Evangelio. Conocer a Jesús y presentar a Jesús es lo que cada uno de nosotros debemos hacerlo, sabiendo que Dios no es deudor de nadie, sabiendo que quien sirve al Señor llena su corazón de gozo y de alegría cada día. ¿Estás dispuesto, mi amado hermano y amigo, a conocer a Jesús? Permite que alguien te lo presente. Permite que alguien te enseñe a saber más de Jesús de Nazaret, porque Él es más que un carpintero. Él es el que cargó sobre sus espaldas nuestros pecados y nuestras culpas. Y en ese mar de ira del Padre se paró para que seamos perdonados de nuestras iniquidades y podamos avanzar cada día hacia la vida eterna, aun siendo imperfectos. Que sea el Señor bendiciendo su santa palabra. Hoy es el día que tú debes venir a Jesús. Ven y ve, dijo el Señor. Ven y conoce de Jesús. Y luego ve y predica de Jesús. Presenta a Jesús. Y que Él ministre tu corazón. Desde Quito, Ecuador, para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros, carísimos hermanos. Que este día de reposo el Señor nos permita gozarnos en su presencia, deleitarnos de su palabra y ser levantados como las águilas y renovados en las fuerzas como el búfalo. Un abrazo grande a cada uno de ustedes.